La reforma agraria tiene sus inicios y orígenes en los años 1900 y está marcada como uno de los objetivos principales de la Revolución Mexicana. Tenemos como antecedente el gobierno del expresidente Benito Juárez García, cuyo gobierno buscó despojar a los campesinos de sus tierras y entregarlas a empresarios o personas de gran capital económico para invertir en ellas y volver las tierras productivas para desarrollar la agricultura en nuestro país y pudieran ayudar aportando ingresos económicos importantes a México. Como era de esperarse, esta medida no fue del agrado de la gran mayoría de los campesinos de México, entre ellos Emiliano Zapata, el cual luchó por años hasta lograr que las tierras fueran devueltas a quienes pertenecen bajo el lema: la tierra es de quien la trabaja. Con la Revolución Mexicana en 1910, comienza a consolidarse una reforma y se voltea a ver a los campesinos, para cumplirles sus demandas. El entonces presidencia de la República, Francisco I. Madero, acarreó muchísima simpatía de todo el país, pero principalmente campesinos pues. Incluso el propio Zapata lo respaldaba. Todo esto debido a que Madero había prometido echar para atrás las leyes que Juárez implementó y que incluso, en el gobierno del entonces presidente de México Porfirio Díaz, se seguían implementando en nuestro país. Esto significó para los campesinos una esperanza de recuperar sus tierras y poderlas trabajar ellos mismos. Madero al llegar no a Zapata, pues olvidó e ignoró sus promesas como todo candidato, posiblemente tenía asuntos más importantes que atender. Este hecho causó que Zapata se deslindara de él y este acto lo llevó a redactar el plan de Ayala en contra de la presidencia de Madero y aunque fue un plan exitoso pues logró acarrear un movimiento grande, no sirvió de nada contra el gobierno maderista. Ante todo el país y principalmente Zapata, Madero resultó ser un inepto que había jugado con los problemas de la sociedad obrera y campesina del México revolucionario para lograr su objetivo de ser presidente, pero, posiblemente ante la presión ejercida por Zapata y sus miles de simpatizantes, el presidente Madero inició un proceso en el cual se despojaron algunas hectáreas de tierras a los latifundios y dichas tierras fueron repartidas en algunas familias campesinas para que las pusieran a trabajar y así cubrir sus necesidades básicas ante la escasez y crisis causada por la guerra revolucionaria. Con el paso de la reforma propuesta por Zapata tomó un poder enorme, pero lamentablemente para el caudillo del sur, debido a la guerra de revolución, el gobierno cambiaba constantemente y jamás pudo asentarse como tal en una constitución la reforma tal cual Zapata la exigía. Emiliano Zapata muere en 1919 y se ven truncadas todas las esperanzas de hacer ley lo solicitado por él. Corría el año 1915 y el nuevo presidente Venustiano Carranza realizó trabajos relacionados a los asuntos agrarios. Tomando en cuenta alguna de las peticiones realizadas por Zapata, quien en ese entonces aún estaba con vida, Carranza se encargó de promulgar la ley agraria la cual se centraba en la repartición y distribución de tierras e impulsar la CNA, Comisión Nacional Agraria. Sin duda marcó el inicio de los avances significativos para la lucha agraria. En 1900, con la llegada de Álvaro Obregón a la presidencia, se hace presente otro avance significativo en la lucha agraria. Obregón fue el creador e impulsor de la ley de ejidos y esta ley, junto con la promulgada por Carranza 5 años atrás, pasan a formar parte del artículo 27 constitucional de la Carta Magna de 1917. De esta ley podemos destacar la extensión a 50 hectáreas como máximo para marcar la propiedad privada de cada campesino. A la tierra entregada por el gobierno se le comienza a llamar ejido, entre otros puntos a considerar. Lamentablemente debido a la confusión generada entre los zapatistas y el gobierno, se terminó entorpeciendo el proceso de entrega de los ejidos y el avance solo que con la presidenta Elías Calles, si bien tuvimos aspectos importantes a destacar como la creación del Banco Nacional de Crédito Agrícola, el cual buscaba otorgar créditos y construir sistemas de riego, entre otras cosas para incentivar la agricultura en nuestro país. Fueron puntos importantes para el desarrollo agrario en México. Sin embargo, el punto que más interesaba a los luchadores agrarios era la entrega de las tierras en su totalidad, y ya no de manera parcial como gobiernos anteriores.
Esto debido a que las tierras eran mayormente latifundios, es decir, de una sola persona, y significaba un verdadero problema quitárselas de las manos al dueño de las manos. A partir de alcances fueron más significativos. Diversas presidencias tuvimos en México a partir de 1928, como Emilio Portes Gil, por mencionar alguna. Con su mandato, el punto agrario más importante a destacar es que se avanzó un poco más en el reparto de las tierras con respecto a sus antecesores. Avances notorios con sus respectivos ajustes a la Constitución mexicana fueron hasta 1934 con el presidente Abelardo L. Rodríguez. Con este presidente el reparto agrario se volvió un poco más eficiente y justo, pues, como era de esperarse, algunos campesinos quedaron sin tierra, a los cuales se les reparte un pedazo de hectárea siempre y cuando las sepan trabajar y hacerlas funcionar eficientemente. Se legisló del primer Código Agrario Formal, en el cual se introdujeron todas las leyes informales y dispersas que se fueron creando como soluciones temporales a las exigencias de los campesinos en gobiernos anteriores. Esto principalmente para acelerar el proceso de repartición de terrenos y evitar tener problemas como los de Álvaro Obregón. El periodo donde vio cumplidos la mayoría de sus exigencias fue en 1934, con la llegada de Lázaro Cárdenas del Río a la presidencia de la República. Lázaro Cárdenas, nuevamente, al igual que en su momento Francisco I. Madero, tuvo el apoyo y respaldo de la mayoría del sector campesino de México, apoyo que con el tiempo sería correspondido por Cárdenas. Cárdenas en materia agraria trajo muchos desarrollos que hasta entonces, e incluso hasta hoy, no se habían, ni se han visto en la historia del país. En su sexenio, como apoyo a los campesinos, se crearon instituciones como la CNC, Comisión Nacional Campesina. Cárdenas repartió aproximadamente 18 millones de hectáreas a las comunidades y ejidos. Esto benefició como nunca antes a los campesinos mexicanos, y sin duda cumplía muy bien en lo demandado por el fallecido caudillo revolucionario Emiliano Zapata. Aunque si bien los campesinos fueron beneficiados por esta repartición de tierras, el país no se vio beneficiado por aquella entrega, pues no trajo crecimiento económico inmediato a México, pero no debemos negar que los campesinos beneficiados vieron una mejora en su calidad de vida, pues ahora podían o vender su tierra o trabajarla ellos mismos para armarse de un capital que les permitiera vivir dignamente. Si bien sumando lo entregado por Cárdenas en los años 30 y lo que en mandatos anteriores se entregó, fueron casi 25 millones de hectáreas, no significaron parte importante a lo que aún pertenecía a la propiedad de latifundios y empresarios. Sin duda para nosotros significó el avance más grande de la historia de México en materia agraria, benefició a miles de campesinos y trajo contados beneficios al país posteriormente. Sin embargo, en gobiernos posteriores a Cárdenas se lanzó la contrarreforma agraria, la cual quitó algunos de los ejidos ya entregados, causando nuevamente descontento del sector campesino.